Muy bien, vamos a darle solución a nuestro primer problema del examen del primer parcial. El problema dice lo siguiente. Sobre una carga Q3 de 4 microcoulombs, Q3, como se muestra en la figura, se aplica una fuerza resultante F horizontal. Vean que esta fuerza es una fuerza resultante, ¿sí?, que es horizontal, generada por las cargas Q1 y Q2. El inciso A nos dice, se sabe que la carga Q1 tiene una magnitud de 2 microcoulombs, pero no se sabe si es positiva o negativa. De acuerdo a la dirección de la fuerza resultante sobre la carga Q3, ¿cuál debe ser el signo de la carga Q1? ¿Cuál el de la carga Q2? Explique su razonamiento. Para poder resolver este inciso A, antes de leer los demás incisos, vamos a ver cómo está configurado nuestras cargas. Vamos a colocar acá nuestras cargas y vamos a intentar hacer aquí un diagrama de cuerpo libre. Conocemos el valor de la carga Q3, sabemos que es positiva. No sabemos cuánto es el signo de la carga Q1 y no sabemos cuánto es el signo de la carga Q2. Sin embargo, podemos más o menos determinar cuáles son los signos dependiendo de la fuerza resultante. Recordarán que la fuerza resultante generalmente queda entre las dos fuerzas que la generan. Es decir, si esta fuerza es positiva, en esta se generaría una fuerza de repulsión y podría quedar de esa manera. Esta, si fuera positiva también, generaría una fuerza de repulsión y quedaría en esta dirección. Por lo tanto, la fuerza resultante tendría que quedar en un espacio generado acá, lo cual no es cierto. Si la carga Q2 es positiva y le genera una repulsión, y la carga Q1 le genera una atracción, entonces existe una alta probabilidad de que la fuerza resultante quede entre estas. Para que pueda existir una fuerza de atracción entre Q1, entonces yo tengo la seguridad de que Q1 tiene que tener un signo negativo. O sea, tiene que ser una carga negativa. Y por lo tanto Q2 tiene que ser positiva para que le pueda generar una repulsión a la carga Q3 y Q1 una atracción. Ahí tenemos entonces cuáles deben ser los signos de las cargas. Hemos resuelto entonces el inciso A. El inciso B me dice, determine la magnitud de la carga Q2. Para poder resolver esto, entonces vamos a colocar aquí las fuerzas que se están aplicando sobre la carga Q3. Al ser Q1 negativo, entonces vamos a colocar acá que tenemos una fuerza que voy a llamar fuerza 1 de atracción y la fuerza que voy a llamarla fuerza 2, que va a ser de repulsión. Como la fuerza resultante es horizontal, significa que las componentes verticales de la fuerza 2 y la fuerza 1 se anulan entre sí. Vamos a ubicar así algunos ángulos. Voy a llamar a este ángulo de acá el ángulo teta, que tiene que ser el mismo ángulo que está ubicado acá, que es teta. Este ángulo de acá voy a llamarlo alfa, que resulta ser este mismo ángulo de aquí, alfa. La forma en que están ubicados los ángulos, al tener aquí uno de 90, tengo la seguridad de que estos dos ángulos sumados son 90 y por lo tanto nosotros tendríamos aquí un triángulo rectángulo. Podemos determinar algunas componentes, algunas relaciones trigonométricas en este triángulo rectángulo. Por ejemplo, puedo darme cuenta que el coseno de teta, el coseno de este ángulo, es la relación entre el adyacente y su hipotenusa. El adyacente es este y la hipotenusa es acá. Por lo tanto, el coseno del ángulo es igual a 3/5. El seno de ese mismo ángulo es la relación entre el opuesto y la hipotenusa, que para este caso serían entonces 4/5. Hacemos lo mismo con el coseno de alfa, que es la relación entre el opuesto, el adyacente, que es alfa, el adyacente y su hipotenusa, que me resulta ser 4/5, y el seno de alfa, que resulta ser el opuesto a alfa dividido la hipotenusa, que es 3/5. Entonces aquí tenemos pues 4 funciones trigonométricas que nos van a ser útiles para poder simplificar también nuestro trabajo. ¿Por qué hice eso? Vamos a ahora resolver el inciso B, que me pide que determine cuál debe ser la magnitud de la carga Q2, porque sus signos ya lo sabemos. Les mencioné entonces que las componentes de las fuerzas verticales se anulan entre sí para que únicamente me quede la componente horizontal.
Por lo tanto, yo sabría que la sumatoria de las fuerzas verticales sobre la carga Q3 debe ser 0. ¿Cuáles son esas fuerzas verticales? Pues sería la fuerza 2 multiplicada por el seno de teta menos la fuerza 1 por el seno de alfa, y eso debe ser 0. Lo que me genera que la fuerza 2 por el seno del ángulo tiene que ser igual a la fuerza 1 por el seno de alfa. Como el seno de teta y el seno de alfa ya los conocemos por acá, pues los voy a reemplazar de una vez y me quedarían que la fuerza 2 por el seno del ángulo, el seno de teta, perdón, me quedaría fuerza 2 o 4/5 de la fuerza 2 es igual al seno de alfa por F1, y seno de alfa es 3/5, entonces aquí me queda 3/5 por la fuerza F1. La fuerza F1 y la fuerza F2 son los resultados de la aplicación de ley de Coulomb entre estas dos cargas, para fuerza 1 específicamente y para fuerza 2 para estas dos cargas. Entonces, si reemplazo la información y coloco aquí 4/5 de la fuerza 2, sabiendo que la fuerza 2 es la interacción entre estas dos cargas, me quedaría constante eléctrica por la carga 2 multiplicado por la carga 3 y dividido la separación al cuadrado, que son 3 centímetros. Entonces voy a poner 3 centímetros al cuadrado. Eso tiene que ser igual a 3/5 de la fuerza 1. La fuerza 1 es la interacción de Coulomb de estas dos cargas, que me quedaría constante eléctrica por carga 1 por carga 3 dividido la separación entre las cargas, que son de 4 centímetros al cuadrado. Al tener esta igualdad yo puedo cancelar algunos términos. La constante eléctrica, la carga Q3, puedo cancelar 5, puedo cancelar incluso aquí centímetros, y me quedaría entonces ya una ecuación muchísimo más simplificada. Me quedarían 4/9 el resultado de llevar 3 al cuadrado de la carga Q2 es igual a 3/16 de la carga Q1. Como lo que no sé es cuánto es Q2, entonces la carga Q2 me daría lo mismo que 27, 4 por 16 son 64 de la carga Q1. Entonces, como la carga Q1 nosotros la conocemos, el problema me indica que la carga Q1 es de 2 microcoulombs de magnitud, ya puedo determinar la magnitud de la carga Q2. Entonces me quedaría 27/64 multiplicado por 2 microcoulombs. Podemos hacer esta operación en una calculadora para que nos dé nuestro resultado. Me quedaría 27/64 por 2. Y me queda entonces este resultado. Vamos a poner aquí por 2 por s a la menos 6 de una vez, para que me quede aquí ya en modo ingeniería de 843.75 nanocoulombs. 843.75 nanocoulombs. Y ahí tenemos entonces cuál debe ser la carga Q2. ¿Sí? Hemos resuelto el inciso B. Vamos por el inciso C. El inciso C nos pide la magnitud de la fuerza resultante sobre la carga Q3. Bueno, eso va a estar un poco más sencillo también, porque pues yo ya sé que esta fuerza es la resultante de estas dos, de la suma de vectores de esas dos, o la suma de las componentes. Entonces pues voy a hacer eso. La fuerza F es la sumatoria de las fuerzas horizontales. Como ambas apuntan en la misma dirección, la fuerza F sería la fuerza F1, por el coseno de alfa, más la fuerza F2 por el coseno de teta, ¿verdad? Fuerza 2 por el coseno de teta. Entonces vamos a determinar cuánto es este valor de F, siendo F1 otra vez la interacción que hay entre la carga Q3 y Q1. Entonces me quedaría constante eléctrica por carga 1 por carga 3 dividido la separación al cuadrado, que ya vimos que esta separación es de 4 centímetros. Entonces aquí me queda 4 centímetros al cuadrado por el coseno de alfa. Y el coseno de alfa lo encontramos al principio
tenemos que su valor es de 4 quintos. Entonces aquí me queda todo esto multiplicado por el coseno de alfa, que es 4 quintos, más la fuerza 2, que sería la constante eléctrica, por la carga 2 por la carga 3, dividido la distancia, que son 3 centímetros, al cuadrado, por el coseno de teta. Y el coseno de teta también lo calculamos hace unos momentos y es de 3 quintos. Entonces aquí me quedaría multiplicado por 3 quintos. Podemos ingresar datos ahora a nuestra calculadora, sabiendo que la carga 1 es de 2 microcoulombs. La carga 2 la hemos calculado ahora, que es de 843.75 nanocoulombs. Y la carga 3, que es la carga que el problema me daba al inicio, es una carga positiva de 4 microcoulombs. Entonces aquí colocamos 4 microcoulombs. Entonces con esta información vamos a ingresar datos a nuestra calculadora para obtener el dato que estamos buscando. Me quedaría 9 por 10 a la 9 por la carga 1, que son 2 por 10 a la menos 6, por la carga 3, que es 4 por 10 a la menos 6, todo esto dividido 4 por 10 a la menos 2, que es por 10 a la menos 2 es el prefijo centi, al cuadrado, todo esto por 4 quintos, más nuevamente la constante 9 por 10 a la 9, por la carga número 2, 843.75 por 10 a la menos 9, por la carga 3, que es 4 por 10 a la menos 6, y todo esto dividido entre 3 centímetros, 3 por 10 a la menos 2 al cuadrado, multiplicado por 3 quintos. Vamos a revisar que haya ingresado bien los datos. 4 quintos, 4 por 10 a la menos 6, 2 por 10 a la menos 6, creo que todo está bien. Y damos igual. Y ahí tenemos entonces finalmente la magnitud de la fuerza F, que es de 56.25 newtons. Y hemos finalizado entonces nuestro problema.